buenas tardes. Este es el video expositorio de la deducción de las fórmulas de un movimiento parabólico con fuerza de arrastre del estudiante Diego Alejandro Laya Peña. Primero vamos a empezar por definir qué es la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre también es conocida como viscosidad o fricción interna. Esta existe tanto en líquidos como en gases y esencialmente es una fuerza de fricción entre capas debido a colisiones de las moléculas. Esta fuerza de arrastre siempre va contraria al movimiento del objeto y esto produce una desaceleración en el objeto. Para calcular las fuerzas de las ecuaciones de movimiento defini- colocamos la aceleración como una razón de cambio, ya que la aceleración es una razón de cambio entre la velocidad y el tiempo. Entonces, la razón de cambio de la velocidad y el tiempo por la masa es igual a la masa por la gravedad menos el coeficiente de fricción del aire por la velocidad. Este lo colocamos en negativo ya que va en dirección contraria a lo que es el movimiento del objeto. Eh, Esto lo vamos a definir en varios vectores. La velocidad lo vamos a descomponer en vectores en Vx y Vy y la gravedad para cero, porque la gravedad en el eje X vale cero y para Y la vamos a colocar como menos gravedad. Hacemos los respectivos cambios y vamos a colocar una abreviación para decir algo que se llama velocidad terminal. La velocidad terminal es igual a la masa por la gravedad dividida en el coeficiente de rozamiento del aire. La velocidad, esta es la velocidad que requiere la fuerza de arrastre para que se equilibre con la fuerza gravitacional. Por eso es que esta es importante. Entonces, vamos a hacer las integrales respecto a estas. Vamos a hacer unas integrales definidas. Ya acá vamos a definir un instante. Este instante lo vamos a medir en velocidad. La velocidad inicial, el instante inicial, y la velocidad final, el instante final. Y la variable va a ser velocidad. Por ende, nos queda una integral de la forma de x sobre x, la cual podemos integrar de la forma logaritmo natural. Como nos queda, al resolver esto, nos queda un logaritmo natural de Vx. Pero como tenemos que definirlas en Vx menos V, entonces nos queda un logaritmo natural de Vx menos logaritmo natural de Vx sub 0. Esto nos queda por propiedades de los logaritmos, lo podemos colocar de esta forma. Y enfrente sigue igual. Cabe resaltar que este v sub t no le hace nada a la ecuación, solo es una abreviación, ya que si reemplazamos este mg por c, se nos va a cancelar el g, ya que tiene sentido, ya que en delta en el instante en x no hay gravedad, se nos cancela la gravedad y todo nos queda dividido por la masa y multiplicado por el coeficiente, igual como está acá en esta ecuación, en la cual podemos decir que esta masa pasó a dividir todo y la gravedad se canceló, y como la gravedad es cero, se canceló también esta masa, por lo cual nos queda el menos coeficiente por la velocidad dividido en la masa, que es lo mismo que tenemos acá. Eh, para resolver esto, de acá podemos despejar la velocidad en x, la cual tenemos que hacer una elevación de Euler para que se nos pueda ir el logaritmo natural. Por eso es que Euler acá queda elevado a lo que da la igualdad acá, para que se nos pueda ir el logaritmo natural. Entonces, de ahí despejamos Vx y esto es igual a Vx inicial, que pasa a multiplicar a esto. Como esto pasa a multiplicar a esto, y sabemos que Vx inicial por las fórmulas de tiro parabólico es velocidad inicial por coseno de teta por x, lo vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar la velocidad inicial por esto, en x. Para las ecuaciones de y hacemos exactamente lo mismo, solo que cambia como la componente es en y, ahora va a ser seno en vez de coseno, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Acá también están las derivadas, las integrales con y. Eh, para hallar cuánto vale x y cuánto vale y en determinado instante de tiempo, vamos a integrar vx y vy. Con esto vamos a hallar esto. Ojo, estas ecuaciones de x y y están dadas bajo la condición
que el tiempo sea menor a la velocidad terminal sobre la gravedad, ya que esto es lo que nos determina si hay fuerza si el aire está ejerciendo una fuerza o no. Como lo definimos acá arriba, VT nos quiere decir la velocidad terminal, es decir, la velocidad en la que la fuerza de arrastre equilibra la fuerza gravitacional. Por eso es importante que el tiempo sea menor a esto. Bueno, acá está escrito, ya que si la describimos T, estaríamos describiendo un movimiento sin resistencia al aire. Si el tiempo es mayor a esta expresión, estamos describiendo un movimiento sin resistencia al aire. Para encontrar el tiempo de vuelo, vamos a utilizar la ecuación de Y, esta ecuación de acá. Igualamos Y a cero, ya que vamos a decir el tiempo final, ya cuando Y volvió a ser cero, Y volvió al piso, por decirlo así, ya que el tiro parabólico vuelve a ser cero. Por lo cual vamos a igualar esto a cero y vamos a poder despejar t mediante una ecuación cuadrática, lo cual nos da la solución velocidad inicial por seno de teta dividido en gravedad. De las ecuaciones de tiro parabólico ya sabemos que velocidad inicial por seno de teta es la velocidad inicial en la componente de y. Así que podemos deducir esta fórmula para el tiempo. Ahora vamos a las gráficas. Para las gráficas utilizamos el software de MATLAB. En las gráficas, en el software de MATLAB, lo primero que hicimos fue definir las variables. Después colocamos las fórmulas iniciales, las cuales vamos a necesitar durante toda la trayectoria, es decir, la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Ya que cuando hay velocidad inicial quiere decir que la partícula aún no es pegada, por lo cual no puede sufrir alguna viscosidad, no puede sufrir alguna fuerza de arrastre, ya que la fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad. Entonces, en este instante inicial no se presenta velocidad, por ende no hay fuerza de arrastre. Por eso tenemos que definir las velocidades iniciales iguales a las ecuaciones de tiro parabólico. Para las velocidades vamos a encontrar las velocidades que ya sabemos, y para la velocidad en y solo vamos a utilizar una fluctuación en la gravedad. Para las posiciones ya sabemos cómo encontrarlas, y para la posición en y solo vamos a utilizar la fluctuación de la gravedad. Para las aceleraciones ya sabemos cómo las hallamos. Bueno, para graficar esto, graficamos las diferentes funciones. Por ejemplo, si queremos graficar la posición de X contra la posición de Y, colocamos plot XY y le damos run, y acá nos aparece la gráfica. Si queremos graficar X contratiempo, X contratiempo, cambiamos la variable y nos da X contratiempo. Acá podemos ver que es una función lineal. Quiere decir que el tiempo con respecto al movimiento en X da una función lineal. En cambio, si vamos a ver Y con respecto al tiempo, nos va a dar una ecuación, una función exponencial, ya que nos estamos moviendo en Y de varias formas. Acá está. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.